Son las 13 horas 38 minutos. Ya comenzamos con nuestro querido Camilo Albornoz. Bienvenido, Camilo. Buenos días, Irene. Y hoy vamos a hablar de un tema que sería como la saga del que estuvimos hablando con anterioridad, porque antes hablamos de trombos y hoy vamos a hablar de algo que de alguna u otra manera tiene una relación. Nos lleva ahí. Que son las varices. Exacto. Y entonces es cuando hay que preguntar una cosa. Cuando yo digo la palabra varices, ¿tú en qué piensas? Pues en mis piernas, en las venitas de araña, en a veces dolor, o por ejemplo mi cuñado que tiene como una culebrita en la pantorrilla, pero que es una vena, está inflamada allí. Pues eso es lo que normalmente piensa todo el mundo cuando hablamos de varices, ¿sí? Que son ese problema que aparecen en las piernas, pero que el problema no es exclusivo de las piernas, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer antes una pequeña introducción para decir cómo funciona esto. Vale. ¿Sí? Y entonces tenemos que pensar que el sistema circulatorio es como un acueducto y un alcantarillado. ¿Sí? El acueducto, que lleva lo limpio, ¿sí? Pues es el sistema arterial. Lleva la sangre oxigenada, los nutrientes, intenta repartirlos por todo el cuerpo. Es un sistema que es como un acueducto. Pero el sistema venoso es como un alcantarillado, ¿sí? Y es un alcantarillado que recoge la sangre desoxigenada, recoge todas las cosas que se van a eliminar del organismo, etcétera, etcétera. De igual manera, cuando tú ves el acueducto, normalmente los tubos del acueducto pueden que sean grandes o chicos, pero son de un tamaño más o menos uniforme. Sí. ¿Sí? Sin embargo, los recolectores del alcantarillado normalmente son más muy grandes, muchísimo más grandes. Claro, cualquiera nos va a decir, claro, es que como también recogen las aguas lluvias y las aguas residuales, pero no, en términos, la proporción es exactamente la misma. De la misma forma, tú vas a ver que en el acueducto, los tubos que llevan el agua son tubos gordos y fuertes. Sí. Mientras que los tubos del alcantarillado, pues hasta de PVC pueden ser. Sí. ¿Sí? Que no es una cosa tal. ¿Por qué? Ahora, toda esta similancia viene dada porque el sistema circulatorio funciona de manera similar, ¿sí? El sistema arterial, que sería nuestro acueducto, ¿sí? Es un sistema dinámico. Es un sistema dinámico porque mantiene una presión alta, tiene que contrarrestar la fuerza de bombeo del corazón, tiene una muscular muy fuerte y potente que le permite adaptarse a los cambios de presión para mantener una serie de constantes. Son relativamente poco elásticas por esa misma razón, porque tienen que resistir ese paso. Y también son un sistema que va de mayor a menor. ¿Sí? Hasta que llegan pequeños capilares muy chiquititos, que la idea es que lleguen a todas partes. A todas partes. ¿Sí? Ahora, la parte venosa es justamente lo contrario, ¿sí? Es un sistema ascendente, pero es un sistema pasivo. No funciona de manera dinámica, funciona de la misma manera en la cual funciona el alcantarillado, ¿sí? Vale. Es decir, va empujando, va empujando, va empujando, va empujando para que avance, para que avance, para que avance. ¿Sí? De cuando en cuando encuentras que en ese empujar, pues hay algo que te ayuda a acelerar el empuje, ¿sí? Para eliminar, por ejemplo, sistemas donde se produce un estancamiento o hay que llevarlo a un sistema mayor o lo que sea, ¿sí? Igual ocurre con las venas, igual que en el alcantarillado, las venas son más gordas que las arterias. Normalmente hay más venas que arterias porque tienen que recoger más. Y el hecho de que sean más gordas es porque el volumen sanguíneo venoso es mucho mayor, casi el doble del volumen sanguíneo arterial. Ay, ¿No? Ahora, como es un sistema que no es dinámico, va más lento que el sistema arterial. Si fuese a la misma velocidad, probablemente encontraríamos un sistema dinámico también, porque irían uno a uno. Pero al ir más lento, la sangre tiende a ir más lenta, a ser más pachorrera, a vamos despacito, que vienen los de atrás empujando, bueno, pues damos unos pasitos más hacia adelante, etcétera. ¿Sí?
Eso también es cierto. También es importante pensar que al ser un sistema pasivo, no depende solamente de si lo empuja lo que viene detrás, Sí. sino que algo le ayuda a ir movilizando. Eso es lo que se llama la bomba muscular. Ok. Los músculos exprimen las arterias, las venas, de tal manera que ayudan a que la sangre vaya avanzando hacia el corazón. La presión intratorácica es positiva cuando expiramos, pero negativa cuando inspiramos. Y esa negatividad hace que se suba la sangre hacia el tórax, ¿sí? Y finalmente, si el corazón bombea para afuera, pues bombea para adentro. Claro. Y al bombear para adentro, pues Sube. chupa y eso es todo el mecanismo ese. Pero como es un sistema lento y pasivo, pues cuando está tratando de llegar, pues habrá momentos en que tiende a echar para atrás y vuelve a echar. Entonces, para que no se forme una columna, ¿sí?, de irse acumulando y acumulando y acumulando, pues las venas han formado una serie de exclusas, unas valvulitas que se cierran soportando el peso de la sangre que tienen encima, y cada cierto tramo hay una exclusa de esas que va haciendo ese fenómeno. Ese es más o menos el sistema con el cual funciona esto, ¿sí? Y que es un sistema que teóricamente debería ir bien. Pero en la práctica no va del todo bien, porque ese sistema venoso es débil. Claro. Al no tener una musculatura potente, al ser mucho más elástico que las arterias, pues es débil, y la presión que se puede acumular en su interior puede vencer la capacidad de resistencia de ese tubo, ¿sí?, y deformarse, dañarse, romperse, o todos los eses que quieras ponerle al final, ¿sí? Ahora, con el tiempo y la repetición, pues esas valvulitas se pueden ir deteriorando hasta que se pueden desaparecer por completo, ¿sí? Y entonces eso nos da también la idea de que cualquier cosa que aumente la presión dentro de una vena, pues puede ser susceptible de producir esta dilatación, y esta dilatación es lo que llamamos varices. ¿Sí? Ahora, no hay varices solamente en las piernas, hay varices donde tengas una vena, puedes generar una variz, teóricamente hablando. Pero las más comunes son las de las piernas. ¿Porque le cuesta más subir la sangre? No solo por eso, sino porque es que son las más visibles. Ok. Claro, son las más visibles, son muy comunes, la gente las ve directamente. Entonces, cuando hablas de varices, normalmente hablas de las varices de las piernas. Pero el porcentaje es muy alto en cuanto a las personas, sobre todo mujeres, que tienen hemorroides. Sí, sí. Pero las hemorroides no son otra cosa que varices en el culo. ¿Sí? ¡Ay, Camilo! ¿Sí? Pero, ¿dónde están entonces? Sí, ahí mismo, en el ano, pues, en la entrada. Exactamente. ¿Ves? Ahora, si aparte de eso le añades, por ejemplo, que hay una cosa que se llaman los varicoceles, que son varices en el escroto, ¿sí? Y también existe una versión femenina en la cual se producen varices cerca de los ovarios. Sí, sí lo he oído. Eso. También puede haber una cosa que es gravísima, que son las varices esofágicas, que se producen cuando tienes una hipertensión portal. Por ejemplo, los pacientes cirróticos, que la vena porta va al hígado para hacer un proceso de almacenaje, de limpieza, de procesamiento de los nutrientes. Pues al estar cirrótico, a la sangre le cuesta muchísimo pasar por la vena porta, y entonces se va produciendo una hipertensión, un aumento de la presión venosa hacia atrás, y ese hacia atrás pues va a implicar no solamente las que van hasta el vaso y parte del mesenterio, sino muy frecuentemente a las más débiles, que son las del esófago, ¿sí? Y se producen las varices esofágicas, que el día que dan la lata o el día que se rompen, créeme que es una tragedia como cualquier otra. Las que tú mencionabas, esas pequeñas varicitas que se ven en la piel, que se llaman telangiectasias o arañas vasculares, pues también son muy comunes, ¿sí? En cualquier persona, pero más frecuentemente en las mujeres, se producen varices pélvicas. En las venas ilíacas o en las venas femorales también se pueden producir este tipo de varices. Incluso se pueden producir varices a nivel neurológico central o a nivel de la columna medular, donde esas varices pueden producir problemas de neoformación de vasos y producir una verdadera masa
que puede comprimir el cerebro, la columna, o lo que sea. Es decir, tenemos un montón de varices potenciales por todas partes. ¿Sí? Hombre. Pero como hablamos de varices y todo el mundo da por sentado que estamos hablando de las piernas de alguien, Sí. ¿sí? Pues tenemos que pensar que para que una variz se produzca, antes tiene que haber pasado un algo. Ok. Y ese algo es lo que se llama la insuficiencia venosa. Es decir, cuando la bomba muscular no se activa con la suficiente frecuencia o la suficiente intensidad, va permitiendo que esa sangre que va lenta, pues vaya más lenta, lentísima. ¿Sí? También va permitiendo de que esa sangre no solamente vaya lenta, sino que en algunos momentos se estanque como tal. Por ¿sí? eso puedo sentir mis piernas cansadas, lo que dicen. Exactamente. También va a hacer que se aumente la presión interna dentro de la vena, distendiéndola, haciéndola que se haga más, se hinche de manera generalizada, y al hincharse, esas esclusas, pues que deberían cerrar una pared contra la otra, pues dejan un hueco, y entonces la sangre no solamente no avanza, sino que retrocede, ¿sí? Y entonces eso es lo que se llama reflujo venoso, ¿sí? Y eso hace que se aumente todavía más la columna de líquido que va a hacer presión contra las varices que están por debajo de esa lesión. También entonces tenemos que pensar que al ir aumentando esa presión, ¿sí? Los poritos que tienen las venas se pueden dilatar. Y entonces al dilatar dicen, bueno, pues que salga agua, a ver si con eso bajo un poquito de presión. Por eso es que se nos van hinchando las piernas. Y cuanto más aumentemos la presión de columna de líquido, más se hincharán. Por eso es que por las mañanas amanecemos bien y a lo largo del día se van hinchando de tal manera que cuando llega la tarde tienes o los pies o los tobillos o hasta la pierna hinchada porque se ha ido acumulando ese líquido. ¿Sí? Cuando duermes, al poner las piernas en horizontal, pues hace que la sangre curse con más facilidad por efecto de gravedad, con lo cual mucha de esa agua que dejaron escapar vuelve a absorberse y a hacerse. Bien, ahora, este tipo de problemas, ¿en dónde se ve con más frecuencia? Pues se ve con más frecuencia en las mujeres. ¿Por qué? En las mujeres porque... ¿Tema hormonal? Exactamente, hay un problema hormonal donde en la época fértil la progesterona actúa sobre las venas, sobre las paredes de las venas, afectando su elasticidad. Entonces es más factible de que se dilaten más y se dañen más. Pero sobre todo en la menopausia, hay una hormona que se llama la folículo estimulante que hace el mismo fenómeno. ¿Sí? Entonces por eso es que en el embarazo, en la menopausia, cuando está tomando anticonceptivos, las posibilidades son mucho mayores. Pero si eres una persona que se la pasa mucho tiempo sentado, o por contra, peor todavía, mucho tiempo de pie, la bomba muscular no está activada. No, y si no hace ejercicio. Claro, si haces ejercicio, sí, pero tienes que hacerlo de tal manera de que puedas mantener a lo largo del día movimiento para que la bomba muscular funcione. ¿A ti de qué te vale estar 10 o 12 horas de pie de lunes a viernes moverte, y después el sábado y el domingo te vas a trotar? Nada. Pues eso ya no, porque has perdido 5 días de estar maltratando a tus pobres venas para que vaya pasándose frío. Ahora, también es cierto que el calor hace más propenso todos estos problemas. Entonces hará que las venas se dilaten más, tengan más un curso más lento, etcétera. ¿Sí? Entonces eso es bruto. Ahora es cuando llegamos a la parte horrible del asunto. Al punto. La variz. Ya cuando aparece... La variz es una, pero como tenemos más de una... Varices. Pues son varices. Ahora, la pierna tiene 2 sistemas venosos importantes. ¿Sí? Uno que es el sistema venoso profundo y otro que es el sistema venoso superficial, que como ya hemos dicho, por cada arteria, pues normalmente van 2 venas. Y en ese sistema venoso profundo, pues van 2 venas grandes y gordas, y en el sistema superficial van 2 venas grandes y gordas, que son las que vemos normalmente cuando tienes varices, porque están muy cerca de la piel.
¿sí? Y entre el sistema profundo y el sistema superficial hay pequeños puentes de conexión que se llaman las arterias, las venas perforantes, ¿sí? Y que permiten intercambiar la sangre de un sistema al otro en un momento dado en que se necesite. Sin embargo, ambos sistemas que tienen sus valvulitas y eso, son muy sensibles a la activación y el uso de la bomba muscular para poderse desaguar. Si no, van a estar produciendo ese problema. Entonces, tú llegas y dices, pasa el tiempo, yo estoy mucho tiempo de pie, hace calor, no hago mucho ejercicio, ni dejo descansar a mis piernas, la columna de agua, porque en este caso sangre, va aumentando una presión y va haciendo que esas paredes se vayan dilatando, la dilatación permanente va haciendo que esas fibras elásticas se vayan dañando, deteriorando o rompiendo, ¿sí? De tal manera de que esa dilatación que después podía recuperarse hasta una cierta medida, ya no se recupera. Ya no. Y se rompe y se forma un bulto, una bomba, un abombamiento, que es lo que vemos como la variz. Como el abombamiento ocupa más espacio que el que ocupaba originalmente el pedacito de vena, se alarga. Y al alargarse, por eso es que las ves tortuosas. Las venas normales no son tortuosas, son unos tubos rectos. Ok. Pero al alargarse se ven esas venas tortuosas. Cuanto más tortuosa esté, peor está la situación. Cuanto más tortuosa esté, más sensible a lesionarse. Una pregunta que te voy a hacer. Tú dijiste que hay dos sistemas, uno interno y uno externo, ¿no? Un sistema venoso. Cuando te hablan de varices internas es que tienes los problemas en el sistema interno. Que a lo mejor no me ves las piernas con esa digamos, varice externa, pero que tengo problemas de insuficiencia venosa, pesadez, mala circulación, inflamación. Exactamente. Okay. Ahora, la mayoría de estas personas van a producir a partir de esto una insuficiencia venosa, pero crónica. Es decir, ya de manera irremediable todo el tiempo van a ir generando este tipo de problema. Una lentitud en la circulación venosa, un estancamiento de líquido, una dilatación de sus venas que cada vez va a ir a peor. ¿Sí? Ahora, ese estancamiento tiene tres grandes problemas. ¿Sí? El primero, que deje escapar líquido, los edemas. El segundo, que hace que la oxigenación de los tejidos sea malo. Sea pobre porque al escapar líquido al exterior al retrasar el flujo sanguíneo, no se oxigena. No se oxigena bien. Claro. Y entonces duele, se cansa, molesta, pierde fuerza, etc. ¿Sí? Y la tercera es que al estancarse mucho tiempo, siempre está presente la posibilidad de que un poquito de esa sangre se coagule. Y haya un trombo. Entonces haya un trombo o se tape la vena directamente. Ahora, es más factible que cuando al producirse esa dilatación se deterioren las paredes de las venas y al deteriorarse las paredes de las venas el sistema de coagulación diga, joder, hay un roto, hay que taparlo. No hay un roto, pero está como si lo... Claro, es la información. Que hay un roto, claro. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues vamos a tapar eso, hacemos un coágulo y sacatún, se nos jorobó la idea porque ya tenemos un coágulo ahí. Y se jodió y la ese patineta. coágulo o nos puede tapar más, o dificultar más la circulación, o puede hacer que se desprenda ese coágulo y vaya a tapar algo en otra parte que sea mucho más peligroso. Ahora, cuanto más alto sea el taponamiento, más grave es la situación. Claro. Entonces tú puedes llegar y tener estos taponamientos en las piernas, pero los puedes tener en las venas femorales, en las venas popliteas, en las venas ilíacas. Cuando se habla de una aneurisma, ¿es eso? No. Sí, pero eso es en una arteria. Ok, ya para que me hicieras la aclaratoria. Pudiese ser algo similar, pero es en una arteria. Ok. ¿Sí? Ahora, cualquiera de los dos sistemas, tanto el profundo como el superficial, se pueden formar varices, pero es 10 veces más factible y 10 veces más frecuente que sea en el sistema superficial. Sí. Ahora, también es cierto de que todo esto va a hacer que con el tiempo los tejidos de la piel se deterioren, se dañen. Lo certifico. ¿Sí? Y entonces comienzan a aparecer una serie de lesiones cutáneas, unas manchitas que son muy feas,
y que tienen un nombre genial que se llama dermatitis ocre pigmentaria y purpúrica, de no me acuerdo quién, ¿sí? Pero tiene ese nombre. ¿Sí? Sí. Pero es una vez que te empiezan a salir esas pequitas, te salen para toda la vida. Hay una enfermedad que se llama púrpura. ¿Tiene que ver con esto? Se parece, pero por eso es que viene en el nombre el purpúrica. Ok. Porque también produce pequeñas lesiones purpúricas. ¿Sí? Y el ocre es cuando el hematíe se rompe sobre la piel y le da esa pigmentación. Entonces te aparece un puntico aquí, otro aquí, otro aquí, Sí, sí, sí. y comienzan a hacer tantos que comienzan a estar todos juntos, hasta que forman una mancha. Y cuantas más manchas tengas o más puntitos tengas, peor va a ser la salud de la piel de esa zona. Wow. ¿Ves? Por eso es que también ¿sí? Y eso también va a hacer que se hemolice parte de la sangre venosa, con lo cual aumenta también el edema local, con lo cual la oxigenación de los tejidos es peor, con lo cual puede haber lesiones importantes de los músculos. Tú sabes que a mí me gustaría, porque yo sé que te queda todavía algo que decir allí, pero que también habláramos de cómo influye el sistema linfático en esto. Eso lo tenía yo pensado, pero para ¿ves? después. Para después, para el otro programa. Es porque la semana que viene, o en el próximo programa, lo que haremos es que hablaremos ya de qué hacemos con todas estas varices. Ok. ¿Qué hacemos con todas estas varices? Perfecto. Pero después de eso tenemos que pensar cuál es la gran complicación de las varices y de sus trombos, que es la trombosis pulmonar. Queridos amigos, como siempre, salimos corriendo. Son las 13:59. Buen provecho, feliz fin de semana. Celebren el Día de Castilla-La Mancha. Los esperamos el martes otra vez en Más de Uno Puerto Llano y el próximo viernes otra vez con Camilo Albornoz. Muchísimas gracias por estar.